Vamos a hablar con Marcela Munizaga, ella es médica nefróloga, es directora asistencial del Hospital de Clínicas, creo que esto es correcto. Mónica, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Hugo? Perdón, Marcela, es así, es correcto, ¿no? Marcela. Marcela Munizaga. ¿Cuál es la relación entre una sustancia como el metacrilato o sus derivados y un problema en los riñones? El metacrilato se lo clasifica dentro de las lesiones renales por nefrotóxicos, una de las tantas lesiones. Existen muchísimos nefrotóxicos, los más frecuentes y que los tenemos normalizados son los antiinflamatorios, que uno los consume de manera a veces hasta indiscriminada sin saber el daño que pueden llegar a producir. La causa más frecuente de daño por nefrotóxicos son los antiinflamatorios y uno lo tiene incorporado. En este caso es un daño raro, digamos así, o poco frecuente, pero el mecanismo es la lesión directa sobre las células renales, principalmente a nivel de los túbulos renales. O sea, se acantona, las células tratan de absorberlo, de metabolizar, pero no pueden y queda atrapado y actúa como un antígeno, como un elemento extraño en el que las células van a reaccionar de las defensas propias y van a generar un proceso inflamatorio que deriva en una lesión irreversible. Eso significa que el diálisis, el tratamiento de diálisis es inicialmente para reemplazar la función de los riñones y finalmente hay que ir a un trasplante, inevitablemente. En realidad hay que ver el nivel de daño. No todos los pacientes que tienen lesión renal van a ir a diálisis. Depende del estadio de la enfermedad renal. Primero, definir un poco lo que es la enfermedad renal crónica, que es el daño que se da de manera progresiva y lenta, generalmente cursando después de los 3 meses. Cuando un paciente ya luego de los 3 meses sostiene una alteración de la función renal, hablamos de un daño crónico. Y hay muchas causas en nuestro país. Las principales causas son la diabetes y la hipertensión, que se llevan casi el 70% de las causas de las lesiones que llevan a diálisis o a enfermedad renal terminal. Uno habla de ese término de necesidad de diálisis o enfermedad renal terminal cuando pierde casi el 90% de la función. En este caso, particularmente, lo que da el metacrilato es una lesión progresiva e irreversible que la mayoría de los pacientes, cuando el órgano de daño es el riñón, lleva a una falla terminal. Obviamente, como me decías, el tratamiento es la sustitución de la función renal. Cuando se pierde el 90% hay que sustituir la función renal, sea con hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son las modalidades dialíticas que tenemos, y por supuesto el mejor tratamiento para un paciente que está en ese estadio es el trasplante renal. Y con el trasplante la sobrevida es excelente y sin más complicaciones o uno queda afectado para el resto de la vida con esto? Uno tiene que entender que el trasplante renal es un tratamiento más, ¿sí? El concepto de que el trasplante es una cuestión curativa y para siempre no es así. Si bien es la mejor elección de tratamiento para la enfermedad renal terminal, porque se recuperan todas las funciones, depende por supuesto también de la función renal que uno recibe en ese riñón donante. Pero se recuperan todas las funciones o la mayoría de las funciones. No así el tratamiento dialítico, que es un tratamiento sustitutivo parcial de las funciones renales. Por ende, la sobrevida con el trasplante es buena, depende también si es donante vivo o donante
cadavérico, las complicaciones que van a tener en el transcurso de la vida con ese riñón. Es decir, hay muchos factores que van a determinar la sobrevida, pero por supuesto la sobrevida es mucho mejor que en diálisis debido a que se recuperan todas las funciones del riñón. Es muy difícil obtener un trasplante en la Argentina. Estoy pensando en la Nata, por ejemplo, que fue trasplantado pero ayudado por su propia familia, ¿no? Y hay dos sistemas, el donante vivo y el donante cadavérico. Todo paciente que ingresa a tratamiento sustitutivo, en el término de los primeros meses se lo estudia para ver la posibilidad de que se encuentre en condiciones clínicas de ingresar a la lista de espera. Esa es una de las vías por las cuales uno puede acceder al trasplante renal, es decir, estudiarse para ingresar a lista de espera. Y en función de los donantes, que por supuesto la cantidad de donantes es mucho menor a la cantidad de pacientes que se encuentran en diálisis. Como para que tengas una idea, hay 30.000 pacientes en diálisis y en el transcurso del 2022 se hicieron unos 9.000 trasplantes. Entonces, entre todos los órganos, ¿no? Los trasplantes renales fueron 1.000 en toda la Argentina. Entonces, obviamente que la cantidad de pacientes en espera, que habitualmente y en función de las condiciones clínicas es un promedio del 30% de los pacientes que se encuentran en diálisis que acceden a la lista de espera por cuestiones clínicas, por supuesto, son los que van a tener que esperar. Y el tiempo de espera promedio son unos 3-4 años. Pero aún así depende de muchos factores, de la compatibilidad, de la causa que los llevó a diálisis. Son varios factores que determinan la conformación de la lista en el momento de la distribución de un órgano. Principalmente la compatibilidad, en primer lugar, el grupo sanguíneo y la compatibilidad. Entonces, digamos que esa vía, la vía del trasplante cadavérico, sería una vía lenta. La vía del trasplante renal más rápida es la de donante vivo, como tuvo la Nata, que tuvo un donante cruzado en realidad. Su familiar no le podía donar a él porque no había compatibilidad, entonces se intercambiaron donantes con otro receptor que también tenía donante vivo. Ese fue el caso de la Nata. También está la forma del donante preventivo. Son todas formas de donantes vivos, pero sí uno tiene que tener un donante. Marcela Munizaga, nefróloga, muchas gracias por el contacto. Muy claro. Por favor, gracias, Hugo. Y nos vamos con Lina.